Hey, hola amigo de YouTube, mi nombre es Cristian Urquiles. Hoy vamos a hablar dos temas muy importantes del principio de la electrónica, las cuales son la operación física de diodos y el análisis de circuitos con diodos. Vamos a ello. Cabe recalcar que el diodo es un componente discreto que permite la circulación de corriente entre sus terminales en un determinado sentido, mientras que la bloquea en el sentido contrario. La operación física de diodos consiste nada más y nada menos que en el estudio para diseñar diodos y circuitos semiconductores. Estos circuitos comprenden procesos físicos que dan lugar a características del diodo como son la unión PN. ¿Qué es la unión PN? La unión PN es la formación de un semiconductor tipo P, que puede ser el silicio germanio, que se pone en estrecho contacto con otro material semiconductor tipo N, lo cual puede ser también de silicio. Para comprender un poco más de la unión PN, nos adentramos un poco sobre la estructura química del silicio, los cuales están formados por enlaces covalentes que a temperaturas bajas permanecen estables, pero a temperaturas ambientes estos enlaces covalentes tienden a romperse, logrando liberar electrones y dejando huecos en el átomo para que el electrón del átomo vecino pueda albergar ese hueco. Este proceso se repite una y otra vez y el fin de este proceso es generar corriente eléctrica. Ahora vamos a hablar sobre las condiciones de la unión PN en los circuitos eléctricos. La unión PN en condición de circuito abierto no existe corriente exteriores, por lo tanto, la corriente de difusión y la corriente de desplazamiento van a ser iguales. En pocas palabras, va a ser una corriente eléctricamente estable. La unión PN en condición de polarización inversa. Si nosotros lográramos excitar la unión PN por medio de una fuente de voltaje, este ocasiona que los electrones fluyan del circuito externo del material N al material P, logrando que aumente la carga latente positiva descubierta. En pocas palabras, la intensidad de la unión PN va a ser igual a la diferencia de la intensidad de desplazamiento y la intensidad de difusión. La unión PN en la región de ruptura. Existen dos posibilidades, dos mecanismos de ruptura, los cuales son el efecto Zener y el efecto avalancha. La región de ruptura por efecto Zener ocurre cuando el voltaje es menor a los 5 voltios. Esto ocurre cuando el campo eléctrico de la región de agotamiento aumenta el punto donde puede romper los enlaces covalentes y generar pares electrón hueco. Los electrones generados de esta forma serán barridos por el campo eléctrico e introducidos en el lado N y los huecos por el lado P. Por lo tanto, estos electrones y huecos constituyen una corriente inversa en los terminales de la unión que ayuda a sostener la corriente externa. La ruptura de avalancha ocurre cuando los portadores minoritarios que cruzan la región de agotamiento bajo la influencia del campo eléctrico ganan suficiente energía cinética para romper enlaces covalentes en átomos con los que chocan. Los portadores liberados por este proceso pueden tener energía suficientemente alta para hacer que otros portadores se liberen en otra colisión de ionización. La ruptura de la unión PN no es un proceso destructivo, siempre que no se exceda la disipación máxima de la potencia especificada en el diodo. La unión PN en condición de polarización directa es cuando, por medio de una fuente de corriente constante que alimenta a la corriente exterior en dirección positiva de la capa de agotamiento, se estrecha y el voltaje de barrera decrece en volts, que aparece como voltaje externo en dirección positiva.
Se puede decir que los procesos de uniones son muy importantes para poder diseñar circuitos y diodos físicos, ya que en la actualidad son muy utilizados en el área de tecnología. El análisis de circuitos con diodos se emplea para determinar el voltaje y la intensidad que puede tener un diodo. Dentro del análisis de circuito con diodos existen varias formas de analizar al diodo en su voltaje y en su intensidad. Existen varios tipos, los cuales son el análisis gráfico, análisis iterativo, modelo simplificado de diodo y modelo de caída constante de voltaje. El análisis gráfico consiste en nada más y nada menos en la visualización del esfuerzo necesario que va a ser utilizado tanto en la intensidad como en el voltaje del diodo. Para determinar el análisis iterativo se emplean dos ecuaciones muy funcionales, las cuales para identificar la intensidad son las siguientes. Intensidad del diodo es igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo, todo eso dividido para la resistencia del circuito. Mientras que para el voltaje debemos encontrar el voltaje 1 del circuito, todo eso sumado 0.1, que es la decadencia por segundo, todo eso multiplicado por el logaritmo de la división entre la intensidad 2 y la intensidad 1, todo eso para determinar el voltaje. El modelo simplificado de diodos se utiliza cuando la relación exponencial intensidad-voltaje complica el análisis del circuito. Se puede simplificar si podemos hallar las relaciones lineales para descubrir las curvas características terminales del diodo. El modelo de caída constante de voltaje simplemente es un diodo que conduce en sentido directo y exhibe una caída constante de voltaje. Esto quiere decir que el voltaje que inicia desde una fuente y recorre totalmente el circuito va a permanecer constante. En pocas palabras, los modelos de iteración lineal y de caída constante de voltaje son de mucha ayuda al momento de encontrar un voltaje o una intensidad de un diodo. Todo esto se determina para que un diodo pueda ser utilizado en un componente electrónico. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Posteriormente estaremos hablando un poco más y otros temas sobre los principios básicos de la electrónica. Muchas gracias.